Saludos jóvenes, ¿cómo están? Feliz domingo. Vamos a hacer un resumen del libro de Hebreos. Es importante conocer qué estamos leyendo, por qué, con qué propósito se escribió este libro. Y vamos en materia, vamos rápido en materia. Un libro escrito en el siglo I, aproximadamente entre el año 60 y 65 después de Cristo. Escrito por la forma como se da, porque no hay ninguna prueba tampoco. Es escrito a judíos que conocían la ley mosaica, personas versadas en las escrituras. El propósito era para los judíos cristianos que querían regresarse nuevamente a las prácticas de la religión judía. Esa era la idea. Y esa es la idea, eso solo lo muestra, usted lo puede leer tácitamente cada uno de los temas explicados dentro del libro de Hebreos. El libro de Hebreos se compone de 13 capítulos, 303 versos. La Biblia no siempre estuvo dividida así, siempre fue escrita de pronto en prosa, como un libro normal, pero fue dividida de esta forma de pronto para entenderla mejor. Pero no quiere decir que los capítulos conlleven las ideas del libro de Hebreos conforme son. No voy a hacer un resumen por capítulos, porque estaría transgrediendo el tema principal de lo que quiere decir la persona hebraísta. Yo comparo mucho el libro de Hebreos con un artículo científico. Sabes que los artículos científicos tienen citas, y las citas referencian otros libros y otras cosas. El libro de Hebreos referencia a la misma Biblia. Hay una ley llamada la primera mención, donde la Biblia es su propio intérprete. La Biblia es su propio intérprete y el hebraísta viene y lo hace de esa forma. Cada idea que coloca el hebraísta es soportada sobre unos versículos escritos en el Antiguo Testamento. Esto para dar soporte delante de una persona que conocía la ley mosaica, y conocía las escrituras aprobadas en ese tiempo en el canon doctrinal hebreo. Y vaya que habla de una forma magistral. El hebraísta en este libro es una persona intelectual, se muestra como una persona intelectual que utiliza el griego de una forma exquisita y magistral. La manera como habla del Señor, la manera como viene y expresa. Y los primeros capítulos hablan acerca de la superioridad de Cristo ante los ángeles. Comienza por eso. Y habla tácitamente de eso. Si usted lee Hebreos del 1 al 7, muestra cómo encumbra al Señor en el lugar que merece. Y lo coloca de manera rápida y de una vez clara. De manera que la persona cuando fuera a leer, chocara con la idea y dijera, pero ¿cómo va a ser esto? ¿Qué es lo que dice esto? Y quisiera leer. Esto mantiene a la persona pegada a la silla porque dice, bueno, si dice esto, ¿en qué se fundamenta? ¿En dónde está ese fundamento? Esto es una herejía, puede decir la persona judía. Y más una persona de esta que era judío-cristiana, pero tal vez no lo tenía claro con respecto a la gracia y respecto a lo que el Señor quería hacer. Le muestra primeramente a Jesús como superior a los ángeles, como creador, y le muestra como creador del universo. El que soporta a través de sus palabras el universo. Así dice, wow, una aseveración fuerte y contundente y también absolutista totalmente. Conociendo esto, el hebraísta viene entonces, prosigue, cita, imagínense, y explica que Cristo es mayor a Moisés. Esto lo hace en el libro de Hebreos del capítulo 3, versículo 1 hasta el capítulo 4, versículo 13. En ese espacio, en esos versículos, el hebraísta explica que como Cristo es superior a Moisés. Y usted dirá, bueno, si se imagina un judío leyendo esto, un judío, una persona que está en ese tipo de religión, dice enseguida, esto es una locura. No puedo creerlo, esto es una herejía completa. Pero viene el soporte. Y cuando está el soporte, hay una manera en que utiliza el lenguaje de una forma práctica que deja a las personas con la boca abierta. Viene el hebraísta y escribe, bueno, ¿quién es mayor? ¿Es mayor el siervo o el dueño de la casa? ¿Quién es mayor? ¿Quién tiene mayor honra? Obviamente, el dueño de la casa tiene mayor honra. Y el siervo tiene menor honra. Moisés es siervo.
Pero el Hijo de Dios, el dueño de la casa, es mayor que el siervo. Y dice, bueno, Cristo es mayor que Moisés por esto. Y da unos versículos, usted léaselo, del capítulo 3, versículo 1 al capítulo 4, versículo 13. Los argumentos saltan a la vista y son contundentes. Magistralmente hace. Entonces, primero, Jesús mayor a los ángeles. Segundo, Jesús mayor a Moisés. Y lo prueba con citas bíblicas. El hebraísta continúa su demostración y habla de la superioridad de Cristo como sumo sacerdote. Dice que él viene de un linaje, de la línea de Melquisedec, que es inalcanzable para los sacerdotes de la línea de Aarón. Algo que encumbra a Jesús por encima aún de los sacerdotes terrenales. Y dice, estos sacerdotes terrenales simplemente están abocados al pecado también, son débiles. Pero Jesús no lo toca el pecado, porque siendo hombre no pecó. Esto lo hace distinto, lo hace diferente y lo encumbra delante de los sacerdotes. Sigue el hebraísta hablando acerca de esto. Bueno, ¿dónde puede buscar que es superior a los sacerdotes? Hacemos la división de Hebreos 4, 14 al versículo 7, el capítulo 7, versículo 28. Hasta allí se habla y se trata ese tema. Ahora, en Hebreos de 8, versículo 1 al 10, versículo 18, se explica cómo el sacrificio de Cristo es superior al sacrificio que hacían los sacerdotes. El hebraísta le recuerda a las personas, le recuerda a los judíos que estaban leyendo esto, cómo era el lugar santo, el lugar santísimo y cómo se daba el sacrificio. Una vez al año el sacerdote entraba al lugar santísimo. De esta forma se hacía remisión de pecados. Esa es la idea y esa es la razón por la que se iba al templo, para remitir los pecados de la humanidad, y el sacerdote acercaba el hombre a Dios. Esa era la idea. Ahora, en este caso, solamente Cristo no tuvo que hacerlo anualmente, sino solamente con un solo sacrificio. Un sacrificio perfecto. Una sola vez fue capaz de romper el velo que tapaba la presencia de Dios. Si el sacerdote anteriormente pasaba al lugar santísimo una sola vez al año, ahora Jesús abre y rompe el velo a través de su sangre y cuerpo para que entremos confiadamente cuantas veces nosotros nos dispongamos a entrar al trono de la gracia, a la misma presencia de Dios. ¿Qué es mayor? Explicarlo así llena de alegría a cualquier alma. Llena de alegría a cualquier persona que se imposibilita de pronto entrar por el pecado. Sin tener el título judío, puede entrar una persona a la misma presencia de Dios, creyendo en el sacrificio de Cristo, que Cristo hizo a través de su sangre y cuerpo. Increíble, duro y fuerte. Me imagino un judío leyendo esto, diría: Dios, aclárame que es verdad. Dice los versículos, para leerlos, unos versículos que tengo acá. Hebreos 10, versículo 5 dice: por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro está escrito de mí. El hebraísta, inspirado por el Espíritu, continúa animando a perseverar en la fe. En Hebreos 10, del 19 hasta el capítulo 12, versículo 29. Recuerda el versículo 10:38 dice, y es muy conocido, dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Qué manera de exhortar. Si un judío cristiano quería retroceder, créanme que estas palabras tenían que detenerlo y decir: wow, voy a pensarlo dos veces, porque es una palabra que asevera tanto y además está soportada. Mas el justo vivirá por fe, usted lo puede buscar en la Biblia también, en el Antiguo Testamento. Eso es un soporte directo, y este es con referencia, y esa referencia enseguida timbraba a la mente de la persona judía que conocía la palabra. El capítulo 12, antes de pasar al capítulo 12, el capítulo 11 no lo podemos pasar por alto. Está el cuadro de la fe.
tras de que viene el hebraísta y le habla a los judíos de esa forma tan tácita para exhortarlo, viene el capítulo 11 y les recuerda cada uno de los grandes héroes de la fe y cómo ellos perseveraron sin ver aquello que habían anhelado. Imagínense, estos recuerdos, estas cosas que el hebraísta colocaba, movía simplemente a la persona judía a ir a Cristo. ¿Por qué? Porque te revela, te inspira, te da confianza de que no estás solamente tú yendo hacia el lugar de la fe, sino que ya algunos han recorrido el camino. Hay una gran nube de testigos. En el capítulo 12 habla del presente y el futuro de la fe y les aconseja cómo llevar su vida, la gracia, la hospitalidad, pero también colocando los ojos en Jesús. Y un versículo que me encanta, en Hebreos 12:1 dice: por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado del oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Finalmente el capítulo 13 concluye recordándonos los puntos más importantes de este libro: la superioridad de la revelación de Cristo, mayor a los ángeles, superior Jesús a Moisés, porque siendo dueño de la casa es superior al siervo. También nos habla acerca de que es superior su línea sacerdotal, porque viene de Melquisedec y no lo puede alcanzar la línea de Aarón, imagínense. Y también nos habla acerca del sacrificio que hizo el Señor Jesús en la cruz, que es más trascendental que el que se hacía en el templo a través de animales y machos cabríos que eran llevados simplemente por sangre una vez al año para entrar a la presencia de Dios, cuando el sacrificio de Jesús abrió y rasgó el velo del templo para que estemos en su presencia cada vez que nos dispongamos a entrar. Dios, esto es grande y usted tiene que perseverar en la fe también. El libro de Hebreos nos habla acerca de la fe y a perseverar en ellos en el capítulo 11. Le hace el capítulo 11 cuando esté desanimado, y eso va a ser para su vida algo fuerte, algo que levante y motive todo su ser. Te damos gracias, Señor, y damos gracias por honras y alabanzas por toda esta lectura. Gracias por este libro, le damos al Señor por eso. Después de leer esta carta, creo que debemos quedar desarmados ante la magnificencia del sacrificio de Dios. La gracia, honra y alabanza sean para Dios siempre. Después de esto, creo que un judío, después de leer todo esto que esta carta ha expuesto, creo que solamente le queda entrar a la presencia de Dios y llorar. Yo te invito a hacer lo mismo. Dios te bendiga y que este libro quede en tu corazón. Que toda la palabra de Dios quede en tu corazón. Dios te bendiga.